Estamos de regreso en Salud en Mesa Redonda con el doctor Norman González Rivera y Ángel Barreiro, también naturópata licenciado, que se nos une en este segmento. Saludos. Hemos estado hablando sobre la noticia, sobre el estrés, sobre los ataques de pánico, la ansiedad, miedo, susto y terror, utilizando de hilo conductor la publicación periodística del Nuevo Día de marzo del 2015. En el último segmento recapitulamos esta noticia indicando que siempre que la persona experimenta algún grado de ansiedad va a acrecentar progresivamente la memoria. Y esto es precisamente la consecuencia mayor en las personas que sufren ansiedad. Déjame decirte que es acrecentar progresivamente el estado de la memoria de esas situaciones que ha tenido de estrés. O sea, no es la memoria... muy bien. Es la memoria de esas experiencias que lo han llevado a un estrés excesivo. Y culmina la noticia indicando que que esto es precisamente la consecuencia mayor en las personas que sufren ansiedad. En el futuro siempre podemos tratar la ansiedad, pero nunca podremos borrar la memoria. Por lo tanto, la meta debe ser control total de la ansiedad de inmediato y sostenidamente, con el fin de prevenir el desarrollo de la memoria de miedos y sustos. Y dice que los calmantes no son suficientes para estas personas, lo cual entonces nos lleva al tema de qué hacerlo. Entiendo, doctor, que usted quería hacer una comparación del estrés con la ansiedad. Te voy a hacer te voy a contar una experiencia que me sucedió a mí, ¿verdad? Desde pequeño, el doctor, nuestro padre, pues nos envolvió en el asunto de los deportes acuáticos. Siempre teníamos un botecito y desde pequeñito, desde que yo recuerdo en mi memoria, había tenido gratas experiencias relacionadas al mar. Pero recuerdo que un día íbamos en el botecito, íbamos para un callo allí cerca de la Palguera y vino una ola, entró en el bote, y todos nos asustamos, pasamos un gran susto. Gracias a Dios que ya estábamos cerca del callo y el bote, a pesar de que cogió agua, pues pudo llegar poco a poco, ¿eh? Como nosotros ya habíamos tenido, mis hermanos y yo habíamos tenido experiencias favorables y experiencias buenas en el asunto del mar y nos gustaba, pues esa experiencia, fíjate, no nos creó un impacto desagradable que pudiese crearnos ansiedad el montarnos de nuevo en un bote o tener que estar expuestos a experiencias similares, ¿verdad? Pero yo recuerdo que mi abuelito, a raíz de esa experiencia, él iba también montado en la lancha, quizás pensando, ¿verdad?, dentro de su experiencia en todas las posibilidades que estaba, hasta que pudo haber estado en peligro la vida, ¿verdad?, de nosotros, pues él toda la vida y mi abuela desarrollaron este tipo de temor, y yo creo que ninguno de los dos se volvió a montar en un bote en el resto de su vida. Claro. ¿Ves? Porque esa experiencia los marcó. ¿Ves? Quizás si nosotros no hubiésemos tenido unas experiencias y una memoria de experiencias positivas con respecto al mar, quizás nos hubiese sucedido lo mismo. Fíjate que hay personas que cuando chiquitos lo llevaron a la playa y vino una ola y lo arropó y le dio 2 o 3 vueltas y tragaron agua, y esas personas nada más que de ver el mar o estar cerca de la playa les da ataque de ansiedad, y si tú los obligas le puede dar un ataque de pánico. ¿Ves? Porque está interaccionando esa memoria de una experiencia desagradable, y cada vez que se acercan o pasan por una situación similar, lo mismo ha ocurrido en personas que han tenido accidentes automovilísticos. Hay gente que después de un accidente automovilístico no pueden volver a manejar por la experiencia tan terrible que pusieron, porque sobrereaccionaron y no trabajaron para modular el efecto de esa experiencia en la mente, algo que es totalmente modulable. Y en la bioquímica del cuerpo, cuando hay un estresor de esta naturaleza, el cuerpo libera unas hormonas. Hay un cambio hormonal. Exacto. Sí, una respuesta hormonal, diría. Analizando este tema, previo al programa, pues encontré una información muy interesante de un médico canadiense de apellido Sale, que es uno de los
pioneros en el campo de la investigación acerca del estrés. Y él menciona a través de su investigación lo que él denomina 3 etapas del estrés, los 3 estados del estrés. Un estado de alarma, un estado de adaptación y el estado de agotamiento del estrés. Y él menciona que muchas veces lo que ocurre en el estado de alarma del estrés es que como los niveles de funcionamiento de tanto de las glándulas suprarrenales como de las adrenales, produciendo las hormonas que nos ayudan a enfrentarnos a las situaciones estresantes como la adrenalina, por ejemplo, donde entonces ocurren una serie de situaciones en el cuerpo como las que se mencionó en el primer segmento, las pupilas se dilatan, el metabolismo aumenta, el pulso cardíaco, la presión arterial, etcétera, etcétera. Que cuando el cuerpo no está en una posición, digo, para empezar a adaptar este tema al campo de la nutrición, cuando el cuerpo no está debidamente adaptado en términos nutricionales, también se le hace muy difícil desconectarse entonces cuando se producen episodios de ansiedad, donde entonces el nivel de funcionamiento de estas glándulas no consiguen regresar a un estado normal de funcionamiento. Hasta que se agotan. Hasta que se agotan. Y él menciona en su investigación que esto está directamente vinculado con otro campo de la bioquímica nutricional, que es el del tipo de oxidación que ocurre en el cuerpo. Él también señala que hay 2 tipos de oxidación de los nutrientes en el cuerpo. Está lo que llaman una persona que oxida los nutrientes con mucha rapidez, que entonces hay ciertos tipos de alimentos, sobre todo estimulantes, que deberían ser eliminados de la dieta en ese tipo de personas, si es que uno está tratando de controlar situaciones de ansiedad futuras que pudieran suscitarse como consecuencia de que ya el cuerpo tiene una predisposición a la misma. Y esto todo dentro del marco del estrés, de lo que él denomina las diferentes etapas. O sea que la reacción inicial de estrés es buena porque es para darte las herramientas y salir de una situación muchas veces donde puede estar en peligro tu vida. Pero el problema es que hay muchas personas que a base de esa experiencia siguen viviendo ese estrés diariamente, se agotan los balances de neurotransmisores. Nosotros tenemos la epinefrina, pero tenemos la norepinefrina, que es la que balancea. La epinefrina acelera y la norepinefrina te balancea, igual que el GABA-aminobutyric acid, ¿verdad? Y después la dopamina te lleva a una sensación de que te puedas estar relajado y sentirte mejor. Pero el problema es que cuando la persona diariamente está expuesto a niveles de estresores que no aprende a modular, y cuando yo digo aprende a modular, nosotros no podemos reaccionar de la misma forma todos los días a algo que sabemos que ya no va a representar un peligro inminente, y si cada día tomamos esa experiencia como si fuera una experiencia nueva, llega un momento que se fatigan, como decía el compañero, las glándulas suprarrenales, se puede alterar la tiroides, se puede alterar la función de las gónadas, se puede alterar la función de la pituitaria, se crean efectos de desgaste neurológico si la persona sigue en esa etapa continua de estrés y estrés y estrés, porque tampoco va a dormir bien, no se va a poder relajar para poder llevar a cabo los procesos de reparación neurológico. En el artículo de Medline Plus, estrés y ansiedad, se hace una numeración ahí en las láminas 8 y 9. Empezando con la 8, pues dice que cuando tiene estrés crónico, su cuerpo se mantiene alerta incluso cuando hay peligro. Con el tiempo esto le pone en riesgo de problemas de salud, incluyendo presión arterial alta, insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad, depresión o ansiedad, problemas de la piel como acné o eczema, problemas menstruales. ¿Hay algún comentario sobre, fíjate, no todas las condiciones, no todos los parámetros se dan en la misma etapa del alarma del estrés? Por ejemplo, en la etapa de adaptación del estrés, todavía el cuerpo está tratando de combatir el estresor y todavía existe suficiente salud en términos de las glándulas que producen hormonas que ayudan a combatir las diferentes situaciones que están provocando el estado de ansiedad. No obstante, como dijo el doctor González Rivera, cuando esto se prolonga, entra en una etapa de agotamiento del estrés, que es la tercera etapa. De hecho, estas etapas son todas medibles. Es interesante que en el campo de la medicina a veces se habla de que no existe una metodología, un análisis que permita conocer en qué etapa del estrés la persona se encuentra. Sin embargo,
Hay instrumentos como los que miden la variabilidad en el ritmo cardíaco que permiten conocer cuál es la función reguladora del sistema nervioso en un determinado momento, que dan suficiente evidencia de cuáles son los diferentes hormonas que están teniendo un juego, que están entrando en juego en esta etapa particular del estrés, y nos permite incluso saber cuáles son los neurotransmisores que están agotándose en el sistema, los que no están presentes en el paciente, que no permiten un mejor funcionamiento y desempeño durante la etapa del estrés crónico. Y también en el análisis del cabello, los patrones bioquímicos permiten conocer si una persona está en una etapa de alarma del estrés o en una etapa de agotamiento del estrés. Por ejemplo, en la etapa de... Perdón, antes que siga, Sí. ¿a qué se refiere cuando habla de análisis de cabello? Es un análisis donde se utiliza una muestra del tejido. El tejido que se utiliza es una muestra de la región occipital, por lo general del cabello, que permite análisis bioquímico de cuál es la composición de los minerales que predominan en el cabello, y se establece una relación con lo que entonces abunda en el resto del cuerpo. No es que sea idéntico, pero sí establece un patrón, una tendencia que nos permite conocer el estado bioquímico de la persona en términos generales, a nivel celular. Y entonces, cuando estamos en la etapa de alarma del estrés, por lo general los minerales sodio y potasio abundan sobre los minerales que tienden a tener un efecto sedativo sobre el sistema nervioso, que son el calcio y el magnesio, dando a entender que hay una hiperfunción de las glándulas suprarrenales y adrenales. Lo opuesto tiende a ocurrir en la etapa de agotamiento del estrés. Claro, todavía pueden haber vestigios de ansiedad y demás, pero más bien esto ocurre porque ante la situación de hipofunción de las glándulas que ayudan en el cuerpo para manejar el estrés y a mantener niveles sostenidos de energía, el sistema nervioso tiende a activarse como un mecanismo secundario de defensa, lo cual pues en ocasiones produce estados de ansiedad, pero en ocasiones cuando se desconecta porque no es un mecanismo primario del manejo del estrés, entonces entran los síntomas propios de la depresión, de la fatiga crónica, que son tan característicos hoy en día, que muchas veces son mal diagnosticados como depresión en sí mismo, cuando en realidad lo que está ocurriendo es un desbalance bioquímico. Exacto, un completo desbalance bioquímico en el organismo. Amigas y amigos, esto es Naturopatía en Mesa Redonda. Si usted es parte de la misma, uniéndose con nosotros para dialogar y argumentar sobre los artículos que aquí tenemos a bien compartir. En este momento estamos hablando sobre el estrés y la ansiedad, y hemos tomado en consideración un par de publicaciones. Estamos ahora en Medline Plus, estrés y ansiedad. Luego de la pausa continuaremos, no se retiren.